Bueno, es importante que hablemos de los antecedentes históricos de lo que es el psicoanálisis. En el siglo XIX, la gente que trabajaba con las personas, digamos, que eran pensadas como pacientes psiquiátricos o enfermos mentales, eran llamados alienistas. Y hablaban de alienistas porque estaban hablando de la alienación, como eso que los enajenaba a las personas y que de alguna forma estos médicos estaban tratando de como entender las razones de estos padecimientos. Todos sabemos, bueno, es frecuente cuando se estudia psicoanálisis, saber que Freud hizo una estancia eh, de investigación y de estudios en Francia, en el hospital de Salpêtrière, con un psiquiatra famoso, Charcot, en el que lo relevante de Charcot fue que estaba trabajando el concepto de la histeria, pero desde una perspectiva muy distinta a como lo habían hecho los médicos de su época. Ya que histeria, la palabra histeria viene de hístero es útero. Entonces estaba pensado siempre que la histeria era un asunto de mujeres, algo que solo concernía a las mujeres. Y lo que presentaba Charcot en el hospital psiquiátrico era pacientes hombres histéricos. Qué era lo que se pensaba que era esencialmente la histeria? La histeria para Charcot era un padecimiento en donde la gente era especialmente susceptible a influjos, por lo que a partir de la hipnosis él lograba quitar síntomas histéricos y producirlos. Eso era era lo más relevante. Se veía que había una serie de indicaciones, si quieren ustedes, de información, de programas que estaban actuando de una manera, en esa época no podríamos considerar propiamente inconscientes, pero sí subconscientes. Es decir, que no éramos conscientes, estaban en una subconsciencia, pero todavía no se inventaba claramente el concepto de lo inconsciente, que será un proceso que tardará unos 10, 12 años para que Freud llegara a él. En ese sentido, entonces, se veía este influjo de los pacientes histéricos a digamos, al tratamiento y al trabajo con hipnosis. Sin embargo, uno podría pensar por ello que ya Charcot tenía un desarrollo de lo mental o lo psíquico, y no. Lo que básicamente pensaba Charcot es que había un problema del reblandecimiento cerebral y que eso los hacía a los pacientes muy susceptibles al influjo, muy susceptibles a que pudieran de alguna forma ser demasiado receptivos. Pero esencialmente entonces era un problema cerebral. Eh, Después de esto es cuando Freud regresa a Alemania y de Alemania a Austria, en donde tenía su trabajo clínico, y allí es donde de alguna forma en Viena empieza a trabajar y hace unos resúmenes que son sobre sus estancias en Berlín y en París, y empieza a utilizar la hipnosis. Bajo esa perspectiva, sí la diferencia que agrega Freud a esto es algo que conocemos como la tópica de la cebolla. ¿Qué significa esto? Que para Freud los problemas mentales, los síntomas neuróticos, tenían que ver con un trauma. Había habido algún acontecimiento en la vida de los hombres que había sido lo suficientemente grave o dañino para que quedara alojado en una subconsciencia. Y entonces lo que se buscaba era a partir de la hipnosis, ya sea uno, la sugestión hipnótica, que era introducir una serie de órdenes de manera subconsciente para que la gente dejara de tener esos problemas, o bien el método abreactivo. Todavía no se utilizaba la catarsis, que es semejante al sistema abreactivo, eso será posterior, pero digamos, en la abreacción lo que se buscaba es que saliera todo ese malestar que estaba agregado a ese trauma para que de alguna forma, de manera, gracias a poder entrar a ese trauma a partir de la hipnosis, el paciente pudiera sentirse más aliviado. Eh, Prontamente Freud se dio cuenta que este tratamiento
no era algo que verdaderamente resolviera los problemas, sino generaba beneficios, generaba en los pacientes cierto estado de bienestar, de confort, pero los síntomas regresaban al poco tiempo. Y es entonces que los propios pacientes en algún momento le dicen al propio Freud, ¿sabe qué? Permítame hablar. Y es cuando se habla del talking cure, talking de hablar. Y, digamos, hay una homofonía en la palabra también, talking, de limpieza, de cuando se limpia desollinamiento, cuando las chimeneas tienen ese hollín, y llegaban antes los desollinadores a limpiar eso para que pudiera salir el humo por las chimeneas. Y entonces, en ese mecanismo de hablar, Freud estaba tratando de producir que también hubiera ese desollinamiento, que salieran esas cosas. Es decir, esa abreacción. Antes catarsis, ahora abreacción, a partir de las palabras. Y entonces cambia la tópica de la cebolla, donde estaba el núcleo traumático cubierto por una serie de capas a las que había que llegar a partir de la hipnosis, para empezar a construir la primera tópica que se llama lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. En esa primera tópica ya hablamos de lo inconsciente y es donde Freud propone que están alojados los núcleos patógenos de la vida anímica de las personas y evidentemente es a partir del trabajo de hablar de ellos que se puede tramitar esta situación. Eso es en los principios lo que fue el trabajo analítico. Psicomedia, psicología en digital a un solo clic.